Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta reunión en privado con los compañeros periodistas Alejandra Estrada Obregón. Buenas noches, buenas noches. Juan Carlos Méndez. Buenas noches. Adriana Saavedra. Buenas noches. Y Pedro Mazón. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues ha sido una semana sumamente intensa, donde los reflectores de la opinión pública estatal pues han estado sobre el tema de la seguridad pública, el tema del encrudecimiento de los eventos que pues lastiman la tranquilidad social de Baja California Sur, preocupan cada vez más a la sociedad y entendemos pues que ocupan también a las autoridades de los tres niveles de gobierno, tratando de contener, tratando de resolver esto que cada día está creciendo más, estos hechos delictivos, y que se dan pues enmarcados también en una manifestación ciudadana el sábado pasado, tanto en San José como en la ciudad de La Paz, en marchas por la paz, convocadas por ciudadanos que son objeto de cuestionamiento, que son objeto de discusión pública, que dividen las opiniones. Por un lado hay quienes las ven como la expresión justa y necesaria de una sociedad pues lastimada, agraviada, que busca elevar el reclamo, la exigencia para que la autoridad genere más y mejores resultados, y hay quienes también pues cuestionan y ven en estas convocatorias pues situaciones de tipo políticas, partidistas y ya preelectorales, y pues vaya entrampamiento en el que se da este escenario de exigencia ciudadana, y por el otro lado pues de poca movilización ciudadana en las calles o en las expresiones de movilización. Sí, muy activas las redes, y sobre estos escenarios pues hoy convocamos aquí a nuestros amigos panelistas a recoger la primera expresión. Su opinión, Alejandra, sobre estas marchas ciudadanas que se llevaron a cabo, sobre este propósito, sobre esta intención, que están enmarcadas en otros ejercicios y que siempre son sujetos a los mismos señalamientos y cuestionamientos. Bueno, para empezar, yo creo que muy válido el que la gente se quiera manifestar o expresar o exigir el que la paz regrese a Baja California Sur, más en estos momentos y en las últimas fechas en que ahora sí que podemos hablar que es una barbarie lo que está sucediendo en nuestro estado, y que la verdad pues Baja California no lo merece, no lo merecen los subcalifornianos, no lo merecen los menores que ya están cayendo en esos daños colaterales que desgraciadamente pues se registran, y nadie puede tapar el sol con un dedo de lo que está sucediendo en el estado, y que lo lamentamos profundamente. Las marchas por la paz. En San José del Cabo se llevó a cabo una, se politizó, realmente se politizó, desgraciadamente. Es lo malo cuando se quiere llevar agua a su molino en lo político, pues yo creo que afectan un bien común, y algo que iba por muy buen camino para hacer una marcha que se consideraba sería pues ahora sí que trascendental por la cantidad de gente que pretendía acudir, y que al final de cuentas pues fue mínima. En La Paz, pues sí, en La Paz fue un fracaso total la marcha que fue convocada. Yo me sigo preguntando si en las redes sociales se volcan al hacer señalamientos, al buscar culpables, al satanizar a los gobiernos, a los medios, a todos en general. ¿Dónde está la gente que en las redes sociales sataniza al medio mundo? ¿Dónde está? Porque no se presentaron en esa marcha. Otra cosa, yo me sigo preguntando, ¿dónde están las ONG, las cámaras empresariales, los grupos en defensa de los derechos humanos? ¿Dónde están, que no dan la cara hasta ahorita? Pero también me pregunto, ¿dónde están los cientos de padres de familia de hogares enlutados hasta este momento? A lo mejor es miedo, ¿por qué no decirlo? Es terror el que están viviendo muchos, y es lo que no concibo, la verdad, hasta ahorita, dónde queda toda esa gente dolida que hasta el momento no ha dicho basta, ya basta, porque hay familias en donde se han perdido hasta 3, 4 miembros, David, de La Paz, y eso pues ya duele y ya lastima, porque no sabemos hacia dónde vamos, hasta qué nos enfrentamos, y no sabemos hasta ahorita la federación qué es lo que está esperando para realmente entregarse en un 100% a los subcalifornianos y poder abatir este flagelo que día a día crece más en nuestro estado. Hay momentos en este tipo de procesos que constituyen un quiebre, constituyen un antes y un después.
sin lugar a dudas que el evento trágico que enlutó a una familia y que tiene como víctima a un niño de 1 año de edad, nos simbra en la conciencia y nos llama a la reflexión profunda. Pedro Mazón, ¿cómo hacerle para que este tipo de manifestaciones, de movilizaciones en las calles, no se lean ni se tomen como un elemento de lucha política en contra de quien gobierna, sea la federación, sea el Estado o sea el municipio? ¿Cómo hacerle para que estas manifestaciones y estas expresiones se tomen como gestos de solidaridad con ese gobierno en la exigencia de no dejarnos arrebatar la tranquilidad en nuestras calles ni en nuestros espacios públicos? ¿Cómo lograr traducir que estas organizaciones que menciona Alejandra, cámaras empresariales, clubes de servicio, colegios de profesionistas, tengamos la posibilidad de salir mayoritariamente, abrumadoramente, a expresar ese sentimiento sin que se tome como un agravio, como una ofensa al gobierno en turno? David, en el caso que menciona Alejandra, es cierto, tal vez haya temor, haya miedo por parte de la misma gente en las organizaciones, pero sin duda hay jóvenes universitarios, hay nuevos liderazgos, hay quienes tienen en su poder las cámaras, las organizaciones, las ONGs que tanto también pugnan por la paz y la no violencia, y es muy importante que en este tipo de eventos se den a respetar, es decir, no darle el paso a quienes por pertenecer a un partido político o tener una aspiración política asuman pues el papel de ser los valientes, de ser quienes van a tener la varita mágica para resolver el problema de la violencia en Baja California Sur. Aquí creo que es muy importante que cuando se cita a las personas, se les pide de favor que vayan vestidos con ropa, con indumentaria de color blanco. Y en ese sentido, quienes asistan así deben de respetar a los demás, porque la gente en este hartazgo de la violencia obviamente no pide políticos, sino pide líderes, también líderes de opinión, que podamos aportar, que podamos decir ya basta a la violencia en Baja California Sur. Nosotros aportamos nuestro granito de arena, pero también ahí en las calles es donde la gente quiere ver también acción, reacción, y que por supuesto los nuevos liderazgos que están surgiendo, David, hablen con el corazón, con la verdad de lo que están viviendo muchas familias. Esto del menor de año o 4 meses es un efecto, un daño colateral, que niñas pequeños vean cómo están matando unas personas, que están en un puesto de perros calientes y se acercan y matan al que lo está haciendo enfrente de las familias. Esto ya rebasó a la autoridad, pero sí, por eso el hartazgo, la desesperación de mucha gente de decir ya, no más violencia, queremos paz. Juan Carlos Méndez, hay antecedentes en el ámbito nacional de marchas realmente multitudinarias con este atuendo de blanco que te refleja el ánimo y la esperanza de retomar la paz. En Baja California Sur, pues realmente este tipo de manifestaciones, y particularmente en La Paz, no son muy socorridas ni muy atendidas. Recuerdo ejercicios recientes, sobre todo cuando empezó esta situación, en que se convocaba a marchas y realmente pues iban muy pocos. En la marcha de San José del Cabo leí las crónicas, vimos las imágenes, era un buen número de ciudadanos atendiendo esta petición de ir de blanco, y hasta donde tengo registro, las expresiones fueron en positivo, fueron de exhorto a la exigencia a atender este asunto. Dice Pedro, la autoridad rebasada. Este tipo de espirales parecen no tener fin, empiezan y cuando no se paran a tiempo, luego cuesta mucho. Es evidente que hay una revisión profunda
en las estructuras de gobierno ahorita. Acaban de nombrar a un comisionado estatal, a un subsecretario, acaba de venir el secretario de la Defensa. Bueno, no tenemos por qué dudar de que estén haciendo el mejor de sus esfuerzos por dar respuesta a esta situación, pero cómo conjuntar esa energía de la sociedad para que sea una voz muy potente, sociedad y gobierno, contra este agrupamiento, contra estos comandos, contra esta delincuencia organizada. ¿Cómo hacerle, cómo traducir esa dificultad de comunicación política? En primer lugar, creo que debe haber seriedad y sinceridad. Creo que los subcalifornianos, y si hay antecedentes, que prevalece la unidad y sobre todo la cordura. Creo que cuando se quiere azuzar a la sociedad, aprovechando el desencanto por la situación que prevalece en el país, David, y que lamentablemente pues ya abrazó también a Baja California Sur, sin duda, no se vale que políticos corruptos, políticos protagonistas, propaguen este descontento, pero de una manera tendenciosa, facciosa. La gente no salió a las calles, sí es verdad. No porque no le interese y no le preocupe la ciudad en la que vive, sino porque ya no le pueden también engañar a aquellos que aprovechan estas situaciones para aprovechar pues este pensamiento colectivo y endilgarle y culpar a quienes son sus enemigos o detractores políticos. No se vale jugar con la conciencia social y no se vale burlarse del dolor, como dice Pedro, de familias que perdieron algún ser querido en un daño colateral para agandallar, por decirlo de una manera, los focos, la atención ciudadana. Fracasaron estas marchas en La Paz y en Los Cabos. Fracasaron porque yo leí en medios de comunicación. ¿O para preocuparnos porque fracasan este tipo de... Es para preocuparnos, claro. Por ejemplo, yo vi la mano del exgobernador Narciso Agúndez Montaño, bien metido hasta la coronilla ahí, a través... Malo? Por supuesto. ¿Por qué no un ciudadano se preocupa? Bueno, lo acaba de mencionar Pedro. No es malo. Y tú también lo mencionaste. Sí, pero no es malo. Entonces, tú lo criticas. Yo no veo al pues, PRI ni al PAN, yo yo veo lo personajes retomo. adentro de... Estoy hablando no veo de la un bandera, personaje. no veo logos de partidos políticos, veo ciudadanos marchando. Yo digo, lo politizan, llegan a politizarlo. ¿Pero por qué? Porque va el ingeniero Narciso Agúndez marchando, ¿ya eso es malo? No. ¿Dónde está el pecado? Lo malo es cuando hay de una manera tendenciosa, Alejandra. Pues yo vi cientos de gente marchando Pues, en Los Cabos. pues yo Digo, diciendo también yo cientos. de que aprovechen este dolor, esta situación. Y lo he manifestado en otros programas. Lo más lamentable es que la droga siga siendo consumida por decenas o centenas de jóvenes. Ese es el pecado que ha cometido Baja California Sur con esta generación. Es a veces el descuido de los padres de familia, es por supuesto que las autoridades se han confiado y sobre todo pues la rebatinga que se hace cuando se aprovecha en cualquier foro para arremeter. Ahí está el caso del senador Ricardo Barroso Gramón. Si tú lo entrevistas, él, pues, ¿cuál es su discurso? Culpar a las autoridades, culpar al gobernador del estado, siempre buscar culpables de lo que está sucediendo, pero no se ocupa de su trabajo legislativo. Creo que esta situación, como bien lo dice Alejandra, la tenemos que afrontar todos, las cámaras, las organizaciones civiles, las no gubernamentales. Es una situación que todos tenemos que colaborar, David, porque el crimen está desatado y el crimen no respeta fronteras, ideologías, religiones y no perdona a nadie. Y no perdona al final del día y ahora en este uso de las redes sociales tampoco esfuerzos,
tampoco posicionamientos, y a todos nos llevan entre las patas, porque en sus lógicas de descalificación y de crítica, pues parecería como si los medios de comunicación fuéramos cómplices, porque solo enunciamos, porque solo denunciamos, porque solo informamos los hechos. Y al final del día, en la opinión pública de Baja California Sur, en redes y en los medios escritos, radiofónicos, está la constancia de la denuncia, del señalamiento. Esto va también hacia organizaciones también de la sociedad civil, quienes pues lo dicen y lo expresan. Hemos hecho el pronunciamiento, estamos preocupados. Adriana, he ahí el tema. ¿Cómo hacerle, cómo lograr ir más allá? Insisto, en solidaridad, tomado de la mano con el gobierno, para que medios, cámaras, todos generemos este liderazgo institucional para encauzar esa inconformidad y esa gran preocupación de la sociedad que estamos viviendo en estos momentos. Porque los líderes temen expresarse, pero no es el temor contra los malandros, es el temor a la crítica y al regaño del gobierno. Eso es lo que estaba, creo yo, digno de analizarse y de comentarse, porque cualquier posicionamiento que se hace se lee como si estuviera criticando al gobernador, o estuviera criticando al alcalde, o estuviéramos criticando a Peña Nieto. Estamos enunciando un problema que le toca a los tres ámbitos del gobierno, y como bien apunta Juan Carlos, también nos toca a los ciudadanos. Vamos a empezar a ser solidarios cuando nosotros mismos de forma particular y de forma personal aceptemos que cualquier ente, sea público o sea privado, participe en una marcha que nos da el derecho, la Constitución, de hacerla. No caigamos en la idea perniciosa de que todos los que van tienen una etiqueta. Primeramente, quienes asisten a las marchas y quienes convocan, qué bueno, nosotros los ciudadanos debemos de festejar que haya quienes. Esta iniciativa no se había tomado por ningún partido, no se había tomado por ninguna asociación, no se había tomado en este año, quiero decir, no se había tomado. Si lo hizo Narciso Bundes, como dice el compañero, que yo no lo creo, si la convocó. Yo no dije que la hizo Narciso Bundes, que entorpecen. Si la convocó la sociedad, sí, contaminan, así que es. se siente muy agraviada, pues qué bueno quien la haya convocado. Yo creo que la marcha en Cabo San Lucas fue un éxito solamente para poder mitigar un poco el dolor que tenemos como ciudadanos, pero no soluciona nada. En La Paz, yo creo que no se reunieron tanta gente, porque en La Paz no se convocó aquí, dijeron que era simultáneo, fue muy tarde la invitación, fue en domingo, la gente acostumbra a hacer sus deberes el domingo. Yo creo que no hubo, pero también hay algo que yo te quiero decir. Adriana, ¿tú fuiste a la marcha, Adriana? Yo no estaba aquí, por eso no fui, pero sí fui a la de San Lucas. Estabas allá. No hubo más de 200 personas, Adriana. Y eso lastima, eso lastima mucho. La manifestación del dolor y la manifestación de quien lo haga. No, claro, nadie dice eso. A mí me parece mezquino que tú califiques una marcha si son uno, o son dos, o son 20. No, yo no califiqué eso. Aquí lo dijeron en la mesa. Adriana, hay que poner las cosas claras, Adriana. No te confundas, Adriana. Tú siempre estás hablando de números. Si van a un evento político, hablas de números. Si van, es que nada más fueron esto. Si no tiene capacidad de convocatoria, quien haya convocado. Adriana, la que habla de números eres tú. Hasta me traes libros del INEGI. Nada más fueron 200. Es que hay que ubicarse en el debate, Adriana. No te salgas del debate. Aquí el asunto y lo importante es que es una marcha pidiendo paz y tranquilidad. Y es lamentable que no hayan ido. Y no hubo consignas en contra de nadie, que quede claro. Pero es que es mezquino decir, es que fue esto, fue por aquello. No.
Esta fue una marcha de manifestación Pacífica. por Claro. la paz, fue pacífica. Se nos acaba el Nada tiempo más. de este blog, pero Breve, para licenciado. rematar sobre este tema. Mire, nada más, creo que es importante ahora sí que estamos viendo que se exige a todos, pues ya dejarle, o que el obispo de La Paz, de la diócesis de La Paz y los demás pastores de todas las religiones hagan esta convocatoria. No, sí, eso Una no. marcha por la paz. Donde Pero los Adriana hermanos no va a estar todos- de acuerdo en eso. Miren, Ay, sí. miren, Quien Está sea, a favor yo de estoy nada y en acuerdo contra quien de todo. sea, yo estoy creo de que acuerdo nuestros quien televidentes sea. agradecen el Porque debate, dices, no hables por mí. agradecen el debate y la discusión, pero al final de cuentas, en el centro del análisis está qué posición jugar los actores importantísimos, relevantes de Baja California Sur. ¿Qué posición debe tomar el Congreso del Estado? Donde se les pregunta a los diputados y se hacen coche con mal de ojo. No quieren declarar este tema porque es sensible, insisto, no por el tema hacia los malandros, sino por el tema a la acción o la reacción que puedan ser cuestionados y De descalificados candidaturas. por estar en un tema electoral. Regresamos con este tema, amables televidentes. Pues aquí con vientos aciclonados y discusiones acaloradas cerrábamos el pasado blog, pero al final de cuentas insistíamos en dónde están esos liderazgos institucionales, en dónde ha estado ese pronunciamiento contundente del Congreso del Estado, que son buenos para nombrar comisiones de cualquier cosa y para andar haciendo premios de cualquier situación, no porque no se deban de hacer, pero ¿qué otro tema es más prioritario que ahorita el que estamos viviendo, el de la seguridad pública? ¿Y dónde está el Congreso? ¿En dónde están, como bien dice Alejandra Estrada, los organismos empresariales? A lo mejor, si ellos convocaran a una gran marcha, pues a lo mejor otro gallo cantaría y no serían estos 200 que dice Juan Carlos estuvieron en el sur, Menos o estos fueron, ¿no? menos que estuvieron en La Paz, pero que al final de cuentas, Alejandra, ¿cuál es tu posición respecto a esos temas, a estos organismos empresariales, a estos colegios de profesionistas, a estas instituciones como el propio Congreso del Estado? Pues mi opinión es que para empezar, pues tenemos un Pablo Partida que es del Consejo Coordinador Empresarial, que no entiendo yo dónde está y cuál es su postura ante la sociedad, ante estos horrendos crímenes, podríamos decir, que está registrando en el Estado, y que él pues forma parte de un sector muy importante que es el empresario, que también ya está siendo amenazado a nivel país, pero también a nivel Estado, aterrizando en Baja California Sur. Un Fabricio González, que es de Coparmex y que es el presidente del Consejo Estatal de Prevención del Delito, que yo no sé la verdad para qué le dieron esta posición, cuál es la bandera que enarbola, con dónde está su postura, dónde está la postura de Canacintra también, no entiendo, de Canaco, que son las cámaras y los consejos que más bien vienen siendo amenazados por el crimen Canirá, muy activos en sus agendas. Canacope demandando incrementos al transporte, pero no vemos dónde está enarbolando una causa como el estar pidiendo más seguridad y garantía para sus agremiados. La verdad es que son dirigentes de pose, son dirigentes que están para participar en eventos políticos o de niveles altos dentro del gobierno del Estado, para estar llevando recaditos o mensajitos de amor a quienes están al frente del gobierno, y ellos quedando bien y la sociedad tan desprotegida. Pero tenemos otro problema, que tampoco ellos dando su postura, y el Congreso del Estado ahorita lo tiene muy atendiendo y enfocando sus baterías los diputados en dar solución a un problema también social que viene y es muy fuerte a nivel Estado, que es el despido de policías. A eso vamos, Ok. ahorita no te me adelantes. Eso es. David, Carmela. nada más para cerrar también, Sí. perdón. Yo sí, yo estoy convencido que a gritos y sombrerazos No se arregla. no vamos a arreglar nada. ¿Qué sentido tendría que pues hubiera tenido la oportunidad también esta convocatoria, para empezar, que tuviera credibilidad? Hubiera salido la gente. Vivimos en un estado, en un país de instituciones. Hemos pasado décadas, muchos años, 2 siglos, David, como para todavía estar en la época del salvajismo, de los gritos y sombrerazos. Hay líderes políticos en todos los partidos y todos tienen algo que decir.
Lamentablemente, y coincido con lo que dices, y sí, Alejandra, el Congreso ha guardado silencio. Esa es la representación de la soberanía del Estado. Y no me van a negar eso, Adriana, porque hasta una diputada de tu partido está, Yo no tengo Guadalupe Rojas. Y creo que es una pluralidad, una diversidad de mayoría voces. panista. Yo quiero que O sea, agregar, lo que sí es bueno para nuestros televidentes, porque habrá que pasar al otro segmento, es de que no estamos de ninguna forma ni arengando ni queriendo ser revoltosos como pudiera considerar nuestro amigo Juan Carlos. Nosotros no, pero ellos sí, David. No me refiero. Nosotros somos medios de me opinión. refiero a la consideración es la siguiente. Las marchas de la sociedad, de la ciudadanía, mueven conciencias y generan acciones y reacciones cuando son en positivo y en constructivo. Las grandes marchas en la capital del país, las grandes movilizaciones sociales han generado esto. No es contra el gobierno, es hacerle sentir al gobierno ese respaldo de la energía vital de la sociedad en torno a un tema tan preocupante. Yo me pregunto, ¿cómo nos verán desde el centro? ¿Cómo nos empiezan a ver desde el centro cuando empezamos a leer en los noticieros nacionales y cuando empezamos a ser objetos de análisis de lo que está pasando en Baja California Sur? Y solo las expresiones se dan, como dice Alejandra, en las redes, con todo el valor que tengan, pero también con todo el anonimato, con toda la Es lo más falso que hay. capacidad. Bueno, entonces, ¿qué no sería sano y positivo para el propio gobierno del Estado una manifestación de este tipo para exigirle al otro nivel de gobierno, para exigirle generar conciencia en quienes tienen la obligación de salvaguardarnos? Y ahí entramos al segundo tema de esta mesa de debate, que es el de los cuerpos policíacos. En la semana vivimos también ahí una manifestación de policías municipales protestando por su despido, que ellos consideran injustificado, que ellos consideran a la malagueña para deshacerse de ellos y cuyo argumento de la autoridad pues es precisamente que no están aptos para el cargo, que no pasaron los exámenes de confianza. Y ahí entra el otro tema social que decía Alejandra Estrada. ¿Qué pasa con ellos? ¿A qué futuro los estás mandando? ¿A qué actividad económica los vas a mandar si los desocupas de su oficio, que es ser policías? Entonces, ahí creo que hay otra materia de análisis respecto a nuestros cuerpos policíacos municipales, respecto al tema del mando mixto o del mando único, o que ahora, hoy por hoy, pues tenemos mucha confusión, lo admito y lo reconozco, respecto a cuáles son esas estructuras de coordinación interna. Escuchamos que ya no era mando mixto. Bueno, ¿cuál es ahora el esquema de organización y cuál es el esquema en que se está operando esta revisión? Porque luego también pues, nos quejamos que no hacen nada y cuando depuran un cuerpo policíaco pues vamos ahí sí a otra manifestación. ¿Cuál es su punto, la forma de Alejandra? lograrlo? Mira, estuvimos presentes en el Congreso del Estado, yo creo que voy a poner ahorita en la mesa el tema. Estuvimos en el Congreso del Estado en la manifestación de los policías, ¿no? Aquí en La Paz son 75, 68 policías que fueron a de baja, súmale 100 y feria en Los Cabos, súmale unos 30 en el Valle, súmale 40 en Loreto y súmale como 40, 50 en Mulegé. ¿Qué es lo que está pasando? Más de 200 policías dado de baja a nivel de Estado por no pasar los exámenes de control de confianza. Pero ¿por qué esperar 28 años que un policía esté en servicio para hasta ahora decirle no pasaste los exámenes, darlos de baja? Sin ningún respeto, sin ningún apego a derecho, porque no hubo apego a derecho para varios, y nomás te voy a poner el caso de una persona que sí nos llamó mucho la atención y en donde los legisladores sí entraron en el tema. Es un abogado militar que tenía 28 años de capacitador a los policías, al cuerpo policíaco de La Paz. Y él capacitó al comandante Camacho, que fue director de la judicial. Eso ahorita, el comandante Camacho es el de la... Bueno, él lo capacitó. Policía estatal. Él lo capacitó. Capacitó a varios de los que han pasado como directores de tránsito, de comandantes generales de la policía municipal como estatal y de la ministerial. Este abogado militar los capacitó en el Estado de Seguridad Pública.
Él tiene el cargo de capacitador. Bueno, en la noche, porque fue también otra cosa, que se supone que si tú renuncias voluntariamente tú vas a firmar tú lo vas a firmar, no te lo van a llevar a tu casa en la madrugada del oficio, sí, no te lo van a llevar. Eso fue violando garantías de todo trabajador. Otra cosa, esta persona con 28 años de servicio no lo corren de capacitador, pero lo mandan a un área de intendencia. O sea, es una falta total de respeto a lo que él venía haciendo. Y lo más grave y delicado, y que sí nos dolió, que él desde que su bebé tenía 1 año tiene cáncer y la niña ahorita tiene 5 años. Y él tiene que estar viajando a Tijuana para atención médica de su hija, que le cuesta mucho dinero. Ahorita le quitan más del 60% de su salario. Le quitan los servicios médicos, y eso pues a mí sí me caló, y sí le entró la diputada Diana Bomboste Blum Aguilar, le entró la presidenta de la mesa del actual periodo del Congreso del Estado, para ver cómo le pueden hacer para ayudarle a esta persona. Como él dice, ¿por qué esperar que tengamos 28 o 30 años ya estando en víspera de la jubilación? A muchos de ellos, casi el 40%, para darle una patada, para correrlos, para no pagarles conforme a derecho lo que les corresponde, dejarles sin el servicio médico y sin dejarles sin un salario. Entonces, ¿a qué los orillas y a dónde los estás empujando? A que empiecen mañana o temprano a involucrarse con el crimen organizado o a delinquir para poder subsistirlo. Pues Pedro Mazón, vaya complejidad el tener la necesidad de depurar, el que en esa depuración pues surjan estos casos con sentido humano, social, pues digno de revisarse, pero pues vaya complejidad para la autoridad, entrampada en estos cuerpos policíacos que se formaron, como dice Alejandra, a la vuelta de muchos años, pero que hoy la exigencia del tamaño de la tarea que desempeñan, pues les exigen otra profesionalización, otras características, hasta físicas y de edad. ¿Cómo hacerle? ¿Cuál es tu visión respecto a este proceso que se vivió la semana pasada? Es importante resaltar lo que en este caso la autoridad municipal está respondiendo. Por un lado dicen que van a pagar conforme a derecho, los finiquitos van a ser completos, y que caso por caso será revisado en coordinación con las autoridades laborales del Estado y el mismo gobierno estatal, ver cómo se le puede apoyar para que se le dé un autoempleo o él mismo se le emplee en otro lado, aquí en Baja California Sur. Es un caso, o son casos difíciles, David, para la administración de gobierno municipal, estatal en este caso, también, y obviamente pues para el federal, porque habrá que buscarle esas alternativas de empleo a los cientos de policías que han sido despedidos de los 5 municipios y que están precisamente, como lo dice Alejandra, en muchos casos desesperantes, ya con la edad encima, y que difícilmente pueden ser contratados en una empresa y dependiendo de las capacidades que tengan. Creo que es importante que el análisis que haga el gobierno municipal para ubicarlos laboralmente en tal o cual lugar o centro de trabajo, tengan la sensibilidad de hacerlo también por eso, por la edad y las familias que tienen, los casos como el que menciona aquí Alejandra, para poder responderle, porque sí es cierto, son muchos años dedicados a la corporación. Hasta ahora. Y viene la nueva metodología del gobierno federal de aplicar este examen de control y confianza, no los aprueban y ellos se quedan indefensos. A lo mejor ni lo aprobaron por lo nervioso que estaban al elaborarlos, al pasarlos, no sé. Juan Carlos Méndez, dice el secretario general, su tocayo, Juan Carlos Bareño, que se amparen, dijo quien considere violentados sus derechos, que se ampare. Una apreciación respecto a ese punto. Y la otra, pues en esa exigencia que insisto, hay de contar con cuerpos policíacos profesionalizados, que físicamente, que atléticamente
estén aptos pues para corretear a los malandros, cómo hacerle para con el tema de la justicia social, pues también no desamparar a quienes durante años han servido a una institución en tiempos en que no había esa exigencia, era otra su labor de cercanía, de trabajo, trabajar más de tránsito mucho que de policía. ¿Cómo hacerle, cómo resolver ese tema? Bueno, mira, tenemos que poner las cosas también con honor a la verdad bien claras, David. La primera se habla de mandos mixtos, yo lo entiendo como un mando único. Son reformas que se dieron, que las aprobó el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y luego pasó por algo que se llama el Poder Revisor, que son los 32 congresos locales. Ahora, porque también ahora en el gobierno de la Ciudad de México, pues ya también cuenta también como otro congreso local más. Sin duda, pues es una gran reforma que todo el mundo estuvo de acuerdo en las entidades federativas. El problema es cuando no se entiende de qué estamos hablando. Estos exámenes de control y confianza, pues van con esta reforma también, y que se planteó incluso ya desde hace varios años. Es una decisión que tomó esa estrategia del gobierno de la República. Las policías ahora dependen pues del gobierno de la República. Eso primero hay que ponderarlo, Pedro, para no enrarecer el clima. Las autoridades locales, Adriana, las autoridades, porque luego tú no estás de acuerdo, pero las autoridades Calderón, el de tu municipales, partido, fue el que hizo esa reforma. no, Calderón no tiene nada que ver, esto es con Enrique Peña Nieto. No. Por eso te digo que se documenten, hay que leer, Adriana. El Adriana. mando mixto y lo que tú Permíteme estás terminar, mencionando Adriana. fue Calderón. Permíteme terminar, A ver, ya tendrás tu termina, turno. compañero. Esta decisión es una decisión del gobierno de la República. Aquí el problema es que ellos no viven aquí, los que están haciendo esas evaluaciones. Eso es lo que tenemos que analizar. ¿Qué tipo de perfiles son los que se deben de considerar para que sigan al frente y sigan siendo parte de esta corporación? Porque también es cierto que las policías, y aquí lo hemos dicho, y todos lo han señalado, David, están llenas de sujetos traidores a la misma institución, personas que no son aptas para portar esa insignia y ese uniforme, que es un alto honor portar ese uniforme desde la corporación. El asunto es cuáles son los criterios que se evaluaron, pero aquí no tiene nada que ver, Pedro, discúlpame, el gobierno del estado o el gobierno municipal, y no es una cuestión de que yo esté defendiendo a unos y señalando a otros, no, es una cuestión de legal. Te lo he dicho también. ¿Cómo? Las formas, Nicolás. La ley, Alejandra, yo también te lo he dicho. Te estás La ley equivocando, no Yo tiene soy impedimentos. Mira, Juan Carlos, yo no Pedro, culpo no. ni al gobierno del estado ni al gobierno municipal. pero- Te estoy hablando Las del reto formas. que tienen para poder emplear a esa gente, Las formas para como buscarles fueron. centros de trabajo. Las Mire, llevan ¿cómo a las beneficiar? casas. Ya se nos acabó. Hay que documentar. Mire, ya Las se nos, formas, No, las formas para ya que documentate no. tú. miren, ya No, se documentate. Yo no estoy defendiendo al sistema. miren, ya se nos No, el sistema lo acabó el defiendes tiempo. tú. Yo puede sí tengo mis honranza dudas defender. que los que estamos en la mesa pues no tenemos también documentados, pero yo sé que quienes nos escuchan ahí y nos ven en la pantalla sí tienen una Sí, yo idea, escucho a los policías. una idea de lo que se está pasando. El mando único fue una iniciativa que efectivamente se discutió en el Senado y en el Congreso y que no pasó. No pasó porque se resistieron los gobernadores y los alcaldes a entregar a un solo mando toda la dirección de sus cuerpos policíacos, en argumentando el tema de la autonomía de los estados y de los municipios. Y se negoció el tema y se concluyó Sí, hay que decirlo en que en completo. lugar de mando único, lo que el legislativo autorizó fue el mando mixto. Y el mando mixto es de que les toca tanto al gobierno federal como al gobierno del estado hacerse responsables de sus policías. Y ese mando mixto contempla y plantea que le toca al gobierno del estado la dirección y mando
de las policías municipales, lo que fue muy a regañadientes aceptado por las autoridades municipales bajo el argumento que ellos eran los que pagaban y por qué el mando lo iba a tener el Estado. Por mil y una forma de manera de convencimiento, así quedó el mando mixto. No existe En el la mando pasada mixto. manifestación, No, ¿Y de David. qué bueno, sirve que en la exista? pasada, bueno, permíteme enfocar, en la pasada No fue manifestación, el único. ustedes recordarán que hubo un pronunciamiento de rechazo al tema de la actuación de la municipal y del estatal, y al día siguiente salió un comunicado del gobernador del estado diciendo que por decreto de él se daba por disuelto el mando Así mixto y que se iba a revisar. Por eso un comentario fue de que yo en este momento desconocía cuál era la estructura operativa. Exacto. Regresamos, amables televidentes. ¿De qué sirve? Pues así cerramos este interesante y digno de muchos análisis respecto al tema de la seguridad en el escenario de las movilizaciones ciudadanas, manifestaciones, y en el otro del tema de la depuración de los cuerpos de seguridad. Y pues nos vamos a meter al tema de la política partidista. Ahora sí que, así como está iniciando la serie mundial, pues la serie nacional de la política está ya entrando en todo su apogeo, y en esta semana los partidos políticos, tanto del PRI como del PAN, decidieron sus métodos de selección de candidatos. El PRI generó su Congreso Nacional y dispuso que el sábado pasado se reunieran en todos los estados sus consejos políticos estatales. Los acuerdos sustantivos fueron el tema del género, la mitad de las candidaturas para las mujeres, el término de generación de los jóvenes, un tercio de las candidaturas para los jóvenes, y entiendo que hay una polémica interna que no ha trascendido mucho, de que ahí entre las letras chiquitas se reservó el comité el acuerdo nacional para elegir al 50% de los candidatos de manera central, que seguramente será tema de discusión en los próximos días. Y el Partido Acción Nacional hizo lo propio, también acordó y dispuso que aunque ellos están en construcción de una coalición que tienen tiempo para registrar método en diciembre, acordaron que iba a ser por el voto de sus militantes. Juan Carlos, respecto a estos procedimientos, ¿qué es tu valoración? ¿Cómo ves los escenarios en los que el PRI toma ese acuerdo y el escenario en que el PAN toma ese acuerdo? Pues me parece que en esta reunión que tuvieron en México, en el Comité Nacional del PRI, pues todo parece indicar que hay que legitimar pues las antiguas formas de que el presidente es el que va a nombrar a su candidato. Dijo Andrés Manuel, es un dedazo, Bueno, es pues, simulación. Andrés Manuel, ¿qué será también? Pero, en fin. Pero no, mira, aquí lo interesante es que le van a dar juego a las en todos los estados de la República a sus órganos, por ejemplo, el Consejo Político Estatal, Ya que sesionaron. ya va a jugar un papel Ya sesionaron. preponderante para nombrar a los candidatos. En el caso del PAN, pues también hubo, pero ahí acuerdos estuvieron diversos. Hablamos de nuestro estado, que es lo que nos ocupa. En Baja California Sur va a ser por designación del órgano directivo las candidaturas. Estas candidaturas para diputados federales y senadores. Estamos hablando del proceso federal, ¿verdad?, electoral. Supongo que es porque si se registra ya como coalición, pues este Frente Ciudadano por México, pues ahí se va a tener que deliberar. Por eso yo supongo que son estas designaciones. No, eligen candidatos los partidos y luego ya se modifica. Por eso el van a método. designar, así es, David. Ya En el está. caso del PAN, pues dice, nosotros como órgano directivo vamos a designar. Pero pues va a entrar además si se registra como coalición, o también la otra parte es la candidatura común, porque son dos figuras que hay que esperar a ver cómo se dan. Pero el caso de Morena también pues ya
pues ellos ya habían iniciado antes con este proceso de las encuestas. A ver, Ellos ya van, es que me dice Adriana que no, pues O sea, todavía van no con el está. Que ellos todavía no eligen a nadie. No, No, ya los mandamos a trabajar. así No, es. tampoco. Adriana, Bueno. tú lo dijiste. A ver, ¿Cómo pero, inició? a ver, Ellos van a hacer... Pero vamos desahogando esta ronda. Esta es tu posición respecto al PRI, al PAN. Alejandra, Mi el posición del presidente PRI. dijo Ahí en, va. en un foro nacional que está viendo, dijo que el PRI tenía sus liturgias. y que tenía Dice, sus en la tiempos. 41 asamblea del PRI, celebrada recientemente, de 700 consejeros efectivos, 532 decidieron por el método de convención de delegados para la selección de candidatos a presidente de la República y también igual a los estados y municipios donde va a haber candidatos a gobernadores, a diputados federales y presidentes municipales. Eso Senadores. senadores. Eso fue la decisión que se tomó en la asamblea, en la asamblea, en la 40 asamblea. Ya Consejo estuvo Político decidido, Nacional. Consejo Político Nacional, 41 Consejo Político Nacional fue, ¿no? Entonces ya definió, dice Ochoa Reza, nos vamos por el método de convención de delegados para la selección de nuestros Que siempre les candidatos. da resultados. Porque es el método que siempre nos ha dado resultados. Y O que sea, los pero ha hecho aparte no ganar. descartamos porque Y que los los ha PRI, hecho ganar. porque nos ha hecho ganar, pero el PRI en todos los estados debemos de tomar en cuenta y dejar muy en claro, y los mismos priistas los van a reconocer porque muchos se han sentido agraviados, que aún cuando el PRI tiene su método de selección de candidatos, a la mera hora es lo que menos les importa y lo que menos respetan los estatutos, ¿no? Se van por el que mejor le convenga a X o Y, de los que son quienes ahora sí que llevan la batuta dentro de los Por lo que partidos. diga el de la De concesión. los partidos o las concesiones. Isaías sí. González Cueva, que es el Por que eso tiene la perdieron concesión el del PRI. 80% Sí, ya. pero espérame, verás. Entonces, el PRI. Y tenemos el proceso electoral pasado, la prueba más fehaciente de la falta de respeto a lo que la convención De la pueda gente que dictaminar. Igual se dio en el proceso pasado con el PRD, donde también fuimos testigos de cómo se abrió para que ¿qué proceso fue pasado anterior? Cuando abrieron las candidaturas para que se registraran más de 200 candidatos a sí. diputados, que fui testigo, que Una todo el día estuve en el vergüenza. PRD. Fue una vergüenza aberrante, que esas vergüenzas y esas aberraciones fue lo que tal vez mantenga también ahorita al PRD en el suelo aquí en Baja California Sur, ¿no? Y en el caso del PAN, pues el acuerdo es por militantes, o sea, el método de selección de candidato a presidente de la tradicional, República dice, tradicional por voto, ¿no? por militantes, y como tú decías, David, ahorita tomando en cuenta también Para presidente de la República. Pero también va a ser lo mismo, porque es lo mismo es para consejeros o para delegados a nivel estado, pero también tomando en cuenta lo que se pueda llevar a cabo en la negociación o qué acuerdo van a tomar con la coalición con el PRD y con el Movimiento Ciudadano, como tú lo decías ahorita. Nueva Alianza probablemente también. Adriana, tu opinión respecto a esos dos procedimientos y, Pues, y el tiempo en el que va su proceso. Mira, yo creo que ambos métodos, pues uno el PAN que va, yo pienso que es por procedimiento estatutario que se lo exige, y el PRI porque la Convención Nacional así lo definió. Pero en el caso del PRI, el PRI dijo cuál va a ser el procedimiento, pero jamás explicó cómo iba a ser ese procedimiento. Y es muy curioso. En el caso del PAN, de nada sirve que los militantes del PAN vayan a votar y vayan a decidir quién se va a ser su candidato, si finalmente ellos saben que como van en coalición, el acuerdo político que hagan firmado es el que va a tener la última palabra. A mí me parece que es una simulación y es lamentable. Pero ahí de aquí yo rescato esta intervención que tuvo Ivonne Ortega Pacheco. Yo cuando escucho hablar a Margarita Zavala, que le estuvo exigiendo, que le estuvo pidiendo a Ricardo Anaya que se establecieran las reglas de selección de candidatos. Pero Margarita ya está fuera. Yo lo veo, déjame Es terminar de candidata hablar, por favor, yo independiente. ya te di oportunidad. Sí. Entonces, yo lo veo casi como una similitud, pero es rescatable que Ivonne, por ejemplo, lo logró, Margarita no lo logró al interior de su partido. Ivonne Ortega Pacheco ya los amenazó, dijo, nos vemos en las internas. Pero cuando yo voy a ver el procedimiento que se va a utilizar y que cae nada, la interna no va a servir si
si nosotros vemos que quienes toman la decisión no son los militantes, sino la cúpula del poder. Hablando de cúpulas de poder, todos los partidos tienen cúpulas de poder y toman sus decisiones. Pero ¿cuál interna Y ya es nos, lo que me ya nos quedé? vamos a ir, Pedro, tu opinión respecto a esos procedimientos que acuerdan PRI y PAN. ¿Cómo los ves? ¿Cómo los procesarán los estados? Bueno, ¿Bien David, para su unidad? O bien? el PAN siempre se ha mantenido y es sano guardar esas distancias, de lograr con sus militantes los consensos para elegir candidatos. En el caso del PRI sí va a ser algo complicado, difícil, porque como lo decía Alejandra, ya hay situaciones donde va a prevalecer no la convención por delegados, sino el método de selección directa para ayudar también a la mujer al 50% de su participación y por lo de los jóvenes también. Pues ya nos vamos, no sin antes mandarle una felicitación a los médicos de Baja California Sur, hoy en su día, Sí, y aquí a felicidades. petición de Alejandra, pues un cariñoso recuerdo a la memoria y al cariño de nuestra amiga Araceli Hernández, allá donde nos está seguramente viendo y esperando. Muchas gracias, amables televidentes. Buenas Muchas gracias, compañeros. Gracias, noches. buenas Buenas noches. noches.